Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este tercer encuentro, tercera instancia del ciclo que hemos dado a denominar El Espejo Roto y que ha surgido gracias al trabajo coordinado de las inspecciones de filosofía, literatura e historia. ¿Ah? En nombre de la inspección de filosofía existente, de la inspección de literatura y nuestro, de parte de la inspección de historia, les damos la bienvenida y los dejamos con la ponente del día de hoy, que ha aceptado nuestra invitación y lo agradecemos especialmente eh, en nombre de la inspección. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer presentar a Mónica Salandrú. Mónica Salandrú Villasante es docente de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas. Estudió también en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ejerció su profesión por 34 años en el entonces Consejo de Educación Secundaria, hoy Dirección General de Educación Secundaria, como profesora, directora e inspectora. Se desempeñó también en el Consejo de Formación en Educación, dictando clases en el especializado en Historia del Arte, volviéndose una referente indiscutida entre sus colegas, además de una opinión más que respetada a la hora de considerar cómo este campo del saber aporta a la clase de historia. Es además autora, conjuntamente con el profesor Fernando Rodríguez Compare, de los libros El arte y la historia, de los orígenes a Bizancio, de la Alhambra al barroco americano y del neoclasicismo al impresionismo. También es creadora y autora del blog Estudia Arte, en el cual ha generado, con sólido rigor académico, publicaciones fascinantes y de importante utilidad para profesoras y profesores. Ha dictado numerosos cursos, conferencias y conversatorios. Hoy, desde el 2021, continúa acercando la historia del arte a docentes, estudiantes y al público en general a través de cursos y conferencias desde su nuevo emprendimiento, el espacio El Arte en la Historia. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Eh, Gracias por la invitación, por supuesto. Y voy a poner ya aquí para compartir pantalla, así ya quedamos con eso. ¿Está bien? Bueno. Bueno, para mí es un gusto entonces estar compartiendo con ustedes acá y compartiendo con todos los que están del otro lado del monitor una reflexión sobre el lugar de la estética en el aula de historia del arte, es decir, que mi abordaje va a estar por allí. Más centrado, digamos, en aspectos, si se quiere, como más de la didáctica de la historia del arte. Pero para comenzar el abordaje de esto, que hemos denominado así, me gustaría ver las esferas en que se mueven ambas disciplinas, ¿verdad? Es decir, las esferas en que se mueve la estética y la historia del arte, que comparten, obviamente, ¿no?, objeto de estudio. Es decir, ambas van a estar referidas al arte, solo que desde lugares distintos. Es decir, a la historia del arte va a estudiar al arte como obra, ¿no?, es decir, como producción artística, mientras que la estética va a abordar conceptualmente al arte y a la belleza, históricamente además. Yo después voy a hacer algunos matices con respecto a esto de la belleza. Pero bueno, pero históricamente la estética como disciplina surge además en ese marco, ¿no?, con esa asignación. La historia del arte, por supuesto, es mucho más explicativa de contextos que permiten, ¿no?, que la obra artística se cree. Es decir, cuando nosotros pensamos en la historia del arte, pensamos en cuáles son las sociedades, ¿no?, que hacen posible determinadas creaciones. Pensamos en aspectos materiales de esa obra, pensamos en estilos, movimientos, autorías. Es decir, que estamos hablando de una práctica, ¿no? Mientras que la estética va a estar estudiando más, va a ser más bien una reflexión sobre esa práctica.
Ahora bien, así presentadas, nosotros sabemos que ambas disciplinas surgen en el siglo XVIII. Miren, yo les puse allí unas imágenes, les he puesto varias imágenes que van a ir acompañando mi exposición, pero en realidad, tal vez que es un poco para que no se aburran, si en algún momento se aburren, porque en realidad no voy a hacer un análisis de obras de arte, sino que hago esta aclaración porque digo, seleccioné ese cuadro, que es el cuadro de un pintor alemán que estaba en Inglaterra en el siglo XVIII, pero que hace un retrato de un inglés que era un coleccionista de arte. Entonces lo retrata en el medio de su colección de escultura. Entonces, como ese cuadro es de 1780, por ahí, nos ayuda a ubicarnos un poco en el contexto en el que precisamente se perfilan ambas disciplinas, porque si algo tienen en común la historia del arte y la estética, es que son más o menos contemporáneos en su surgimiento. Es decir, nosotros estamos hablando de, en el caso concreto, a ver, hay un autor que se llama Baumgarten, que ustedes tienen allí, les puse la carátula, digamos, de un libro que surge un primer tomo hacia 1750, un segundo tomo hacia 1758, por ahí, ¿no? Estamos a mediados del siglo XVIII, y ese libro es el que perfila un poco la denominación de la disciplina y también un alcance de la disciplina como una doctrina del conocimiento sensitivo, ¿no? Y es además es importante porque en ese surgimiento de la disciplina vincula belleza con arte y a partir de ahí como que van a andar de la mano. Insisto en esto porque yo creo que no siempre fue así el tema de la estética, ¿no? Y fíjense ustedes que después les estoy poniendo abajo la carátula de lo que fue la primera edición del libro de Winkelmann, Hans Winkelmann, el que se considera el padre de la historia del arte. El libro se llama Historia del Arte de la Antigüedad. Y entonces Winkelmann fue un arqueólogo, un historiador, ¿no? Es además un teórico que es el responsable de todo lo que implicó el neoclásico como estilo artístico en el siglo XVIII. Es decir, que Winkelmann, en el contexto de la Ilustración, es una figura importantísima. Es un poco, si se quiere, también el padre de la arqueología. No solo necesariamente la arqueología es una ciencia que surge acá en el siglo XVIII. Ese gusto, además, por la antigüedad, ¿no? Que va a dar lugar a todo ese estilo que conocemos como neoclásico, todo eso también está en la ambientación esa de los descubrimientos de Pompeya y Herculano, ¿no? Y de toda esa eclosión de la arqueología. Es decir, estoy tratando de darles el contexto en el que surge la historia del arte, pero lo que pasa es que el libro de Winkelmann no quiere decir que nadie haya historiado hasta ese momento cuestiones vinculadas con el arte. Sí, hubo quienes escribieron, Vasari, sin ir más lejos, en el Renacimiento, que escribió la vida de los más ilustres pintores y escultores, es decir, que Vasari había hecho una biografía. Son como antecedentes. En realidad, nosotros nos referimos a Winkelmann porque Winkelmann es el que establece, digamos, de una manera sistemática el abordaje del estudio del devenir artístico. Y lo hace además con un criterio bien desde la historia. Entonces es el fundador de la disciplina historia del arte. Bueno, en ese marco entonces del siglo XVIII, yo les decía, surgen ambas disciplinas y la estética surge con esa lógica, ¿no? Que es una lógica que no siempre fue así. Entonces ahora vamos a dar una mirada de esto que son estas cuestiones que interesan a ambas disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la belleza, con el arte y con la estética? Y yo seleccioné acá, les hice un pequeñísimo extracto de un libro de este autor. Este es un filósofo y es un escritor, un narrador y es un poeta, tiene unos 70 años más o menos. Rafael Argullol es español y que yo he utilizado varios de sus libros porque me gusta muchísimo cómo escribe. Y Argullol, fíjense que dice esto, en un libro que también me gusta mucho y que yo se lo sugiero como apoyatura bibliográfica para el abordaje de esto de las relaciones, si se quiere, entre estética e historia del arte.
que se llama Tres miradas sobre el arte, donde él dice, el Renacimiento se ha consagrado en la cultura occidental la idea de que el arte es la expresión de lo bello. Esta afirmación, cierta en parte, encierra sin embargo un radical equívoco, pues ni lo que, desde nuestra perspectiva histórica actual, llamamos arte, tuvo siempre una voluntad de belleza, ni tampoco la ilimitada mutabilidad de ésta ofrece contornos suficientes para circunscribir la experiencia estética. Tal vez haya una tendencia innata del ser humano al arte, que corre paralela, ¿verdad?, con su aspiración a la belleza, pero no por ello la relación entre lo artístico y lo bello, verificado siempre desde la subjetividad o al máximo desde la relatividad del gusto de una determinada época o tradición, resulta menos conflictivo. Bueno, yo he seleccionado este extracto porque yo hago acuerdo muchísimo con él. Es decir, que no siempre estética y belleza han coincidido, digamos, o arte y belleza, mejor dicho. Que si nosotros miramos hacia atrás, el pensar con respecto al arte implica otros universos. Pensemos en el arte primitivo o en el arte de hondo contenido sagrado, por ejemplo, por ejemplo el egipcio. Es decir, bueno, ahí no hay una búsqueda de la belleza. Muchos de los que estaban creando arte, ni siquiera existía el arte ni como concepto, ni entendían que eso fuera arte. Y había una vocación de golpe de buscar estéticamente, porque ahí también estamos estéticamente, ¿vieron? Yo aquí lo estoy empleando como adjetivo, ¿no? Porque eso ha permeado nuestro lenguaje. Nosotros hablamos de estética más allá de la disciplina, hablamos de estética desde un lugar de aquello que es agradable a los sentidos. Bien, yo creo que sí, que nosotros podemos decir, bueno, si yo voy a las pinturas rupestres, seguramente que hubo una determinada conciencia estética en sus creadores, porque de lo contrario nos explica el énfasis que ponían en determinadas terminaciones, en la utilización de los contrastes, de lograr que aquello se pareciera a esa naturaleza que estaban imitando, con fines obviamente mágicos, bueno, todas las interpretaciones que le podamos dar. Eh, Ahora, no es la belleza lo que está impulsando esa creación, es otro tipo de pensamiento. Y lo mismo en Egipto, por ejemplo, o si nos venimos nosotros al arte prehispánico. Estamos en otras circunstancias de creación. Entonces, cuando nosotros pensamos en vincular la creación artística, primero hablar de creación artística como algo intencional y vincular creación artística con ese perseguir formas bellas, bueno, entonces ahí sin duda que es acá, ¿no?, donde nosotros tenemos el origen, que es precisamente Grecia. Bueno, parada en este punto, yo aquí lo que quiero manifestar es lo que para mí es una de las ideas fuerza de lo que vine a compartir con ustedes, y es que en realidad nosotros, los profesores de historia del arte, en nuestras clases de historia del arte, sí tendremos que recurrir a lo que son los ejes de discusión de la estética como disciplina. Si tendremos que recurrir a lo que ha estudiado con respecto a la belleza o lo que ha sido estudiado con respecto al concepto del arte, a la naturaleza del arte, a la relación entre objeto y sujeto, por supuesto que tenemos que recurrir a eso. Y tenemos que recurrir porque de lo contrario podríamos caer en un peligro de que el abordaje de la historia del arte se presente desde una sucesión de formas, estilos, acontecimientos históricos. Miren, hay un autor que seguramente todos lo han visto en algún momento
que es, yo les puse aquí en la bibliografía, bueno, después la comentamos, la bibliografía. Didi Huberman, George Didi Huberman. Tiene un ensayo que se llama Ante la imagen, y ahí Didi Huberman habla de la importancia que ha adquirido la historia del arte en las últimas décadas, en el sentido de que los museos, las ferias de arte, el turismo cultural, es decir, bueno, tanta cosa vinculada con el arte de las últimas décadas, hace que la historia del arte esté permanentemente exigida, ¿no? Exigida de crear. Entonces él dice, bueno, pero corremos el peligro de que los historiadores del arte se conviertan en una especie de sabelotodos. Bueno, eso, digamos, para los historiadores del arte. Para los profesores de historia del arte, a veces nos puede pasar también que la exigencia de nuestra clase haga que nosotros, bueno, vamos a trabajar con el románico. Y entonces empecemos con características del estilo, contexto histórico, y entonces empezamos a mostrar las creaciones, ¿no? La iglesia románica, las esculturas, la pintura, pero perdamos de vista, y aún cuando abordemos el contexto histórico y pensemos qué sociedad engendró, ¿verdad?, esa eh, producción artística, pero podemos correr también el peligro de vaciarlo de un contenido de pensamiento donde nosotros nos expliquemos por qué esa creación tiene esas características y no otras. ¿Qué búsquedas hay atrás de todo eso? ¿Qué pensamiento, qué conjunto de ideas? Y entonces recurrir en la clase. Bueno, en el caso, yo les diría que hasta el siglo XVIII nosotros podemos decir, bueno, recurramos a la estética desde este lugar que estoy diciendo de pensamiento en torno al arte y a la relación arte y belleza, capaz que más hacia, desde el siglo XIX para acá, más en el arte, hacia el arte contemporáneo, capaz que a lo que tenemos que recurrir es más bien a la estética mucho más ampliamente, más amplia ¿no?, que el abordaje desde la belleza, la estética pensada como una teoría del arte. Pero voy a esta idea, que nosotros necesitamos la teoría del arte en nuestras clases para enriquecer aquello que estamos viendo, para poner a los estudiantes en un lugar de pienso y de complejidad y de problematización, que no es simplemente el recitado de una serie de características y su contexto histórico. Entonces, ya que estoy parada en esta imagen, cuando nosotros pensamos, bueno, es desde Grecia que estamos hablando, ¿no?, de el nacimiento de un concepto de arte tal como lo seguimos entendiendo hasta la actualidad, un concepto de artista también como lo seguimos viendo desde la actualidad, una independencia de la representación de acuerdo a dictámenes religiosos o mitológicos, una representación que busca las formas bellas por ellas mismas. Bueno, todo ese pensamiento está presente por primera vez en Grecia y con una fuerza que lo va a asumir Occidente durante siglos. Entonces, ¿cómo no voy a llevar yo a la clase de historia del arte una reflexión que me permita pensar cómo es que los griegos llegan a una concepción del mundo y de la vida donde el antropocentrismo lleve a una exaltación de la belleza desde ese lugar, ¿no?, desde un lugar de la belleza tanto física como moral, y cómo eso posibilitó el surgimiento de la lírica, de la filosofía. Ay, acá se me fue, ustedes siguen viendo el... Bueno, entonces no entiendo por qué. Ah, está, ahora lo vi de vuelta. Perdón, perdón. Eh, yo les decía, fenómenos como la lírica, como la filosofía, como la tragedia, como el arte,
Es decir, bueno, pero llegamos a eso porque los griegos hicieron un proceso donde la eclosión de la conciencia estética los llevó a eso. Entonces, el introducir eso en la clase va a enriquecer absolutamente mi mirada con respecto a la producción artística de los griegos. Entonces, desde ese lugar, la estética en la clase de historia del arte tiene que estar. Y tiene que estar en la medida, yo no digo absolutamente capaz que en todas las temáticas, pero hay momentos clave absolutamente, porque nosotros desde acá tenemos que pensar que Occidente hereda una serie de pautas para considerar lo bello que van a estar vigentes durante tantos siglos, que es de una gran fuerza que nosotros intentemos explicarnos el mundo de las ideas que hizo posible crear esto, ¿no? Entonces, si miro estas imágenes que he seleccionado allí para ustedes, este, pensemos que los griegos llegan a ese naturalismo porque llegan en realidad a una postura antropocéntrica tan imponente que además hacen del mundo sensible algo tan central para ellos, y que todo eso además desarrolla un pensamiento lógico que tira por tierra todo lo que es una explicación mítica del mundo. Y eso es lo que Occidente hereda de los griegos. Y eso es lo que desde la estética seguramente nosotros vamos a poder introducir en nuestra clase de historia del arte. Ahí es clave, por supuesto, y fundamental la recurrencia a Platón, ¿verdad? Yo les diría que en el caso de Platón, Platón es el que más sistemáticamente, con todas las salvedades que mismo Platón hace sobre lo difícil que es reflexionar sobre la belleza, pero lo cierto es con Platón hay algo que es algo que en realidad es común a todos los griegos, cómo ellos distinguen la cualidad de los objetos de lo que es un pensamiento esencial. Entonces eso es lo que hace que Platón distinga entre lo bello y la belleza, ¿no? Es decir, hay una clara diferencia entre la cualidad y lo esencial. Y en eso esencial él va a una cuestión metafísica, a un concepto que en definitiva termina siendo metafísico con respecto a la belleza. En esa discusión que él tiene sobre todo con los sofistas que parten de la realidad desde un mundo sensible, y es desde ese mundo sensible que se accede al conocimiento. Bueno, pero ¿por qué además pongo este énfasis en Platón y cómo Platón tiene que estar presente en nuestras clases cuando presentamos, por ejemplo, el arte de los griegos? Porque en realidad nosotros después vamos a tener que atravesar siglos y siglos de arte cristiano, donde esta idea va a ser tomada y va a ser reformulada. Entonces, para poder entender el cristianismo, bueno, partimos desde acá. Y cuando digo partimos desde acá, lo digo porque realmente, si nosotros seguimos avanzando en la historia del arte griego pasamos al helenístico, luego al arte romano, pero no ha habido allí, ni en el arte helenístico, ni en el arte romano, nuevos aportes desde el punto de vista del pensamiento estético. Por ejemplo, Roma, ni qué decir, ¿no? Roma introduce todo un repertorio, ¿no? Artístico imponente, introduce aspectos técnicos que no tiene Grecia. Entonces, cuando nosotros estudiamos el arte romano, se nos abre un abanico ahí de cuestiones que es como inagotable, que además es el origen de tantas cosas actuales nuestras, de nuestra vida cotidiana. Pero desde el punto de vista de la mirada estética, no trascendió a la referencia griega, ¿no? Y eso es importantísimo saberlo, porque en realidad, cuando nosotros tenemos el siguiente gran momento, bueno, con el arte cristiano. Y entonces, con el cristianismo, todo lo que es el naturalismo de los griegos desaparece
porque va a ceder paso al sobrenaturalismo, ¿verdad?, del arte cristiano. El antropocentrismo cede paso al teocentrismo. Y entonces todo eso va a repercutir, obviamente, desde el arte, para el arte, va a tener clarísimas repercusiones. No nos olvidemos dónde surge el cristianismo, es decir, el cristianismo surge en un ámbito político que es Roma, ¿no? Es decir, dentro del Imperio Romano, pero con una cultura dominante que es la griega. Los evangelios fueron escritos en griego, no en otro idioma. Pero a su vez, en el componente doctrinal del cristianismo, nosotros tenemos una herencia hebrea clave y fundamental. Al monoteísmo hebreo se suma además esa idea, ¿no?, de la superioridad abismal del Dios, ese único Dios sobre el hombre. Bueno, eso va a ser un cambio fundamental con respecto a lo que pensaban los griegos. La consecuencia estética más importante que va a tener todo eso es la superioridad que le van a adjudicar a la belleza del alma en la búsqueda de ese camino hacia Dios. Y ahí van a volver todas sus miradas hacia Platón. Va a haber un autor que es clave y que nosotros cuando planteamos el arte cristiano en nuestras clases tenemos que mencionar y tenemos que traer a la clase, que es Plotino. Plotino es un autor que no es cristiano, pero que va a ser sumamente influyente. Él trae a Platón pero lo exagera todavía más, ¿no? Con respecto a la idea de que la belleza está en una absoluta esfera espiritual, alejada de lo sensorial, digamos. Eso va a ser tomado por el cristianismo de tal manera que hay una conciencia estética nueva, entonces. Plotino afirma que las almas son emanaciones del uno, dice Plotino, ¿no? El uno por divinidad. Entonces, desde ese lugar hay que tender a superar la cárcel que significa el cuerpo. Esas ideas de Plotino las va a tomar San Agustín y van a ser absolutamente determinantes en todo el arte cristiano en Occidente. Bueno, yo aquí en realidad les estoy No, porque además Plotino plantea una antítesis que es clave, y es que todo lo que tiene que ver con la materia es tiniebla y todo lo que tiene que ver con el espíritu es luz. Ya desde esto que les estoy diciendo uno entiende absolutamente el arte cristiano, ¿verdad? Entonces, desde este lugar, el impacto que esto tiene en las representaciones artísticas es fundamental. El arte deja de ser expresión entonces de la belleza sensible, como era en el mundo antiguo, y pasa a convertirse en un medio hacia la belleza espiritual. Solo desde ese lugar nosotros entendemos el arte bizantino, pero el arte bizantino todavía tiene algunas herencias sensibles de los griegos. La radicalidad mayor la vamos a encontrar con el arte cristiano occidental que se desarrolla a partir del románico. Entonces, Eh, por eso es que cuando abordamos el arte de la Edad Media y sobre todo el de la Alta Edad Media, uno tiene que dejar de lado la idea de que es un retroceso con respecto al naturalismo de la antigüedad. No, no es un retroceso en absoluto. Son opciones artísticas que se toman en el marco de ideas de una fuerza imponente. Entonces, es un arte tan simbólico. Bueno, aquí simplemente, antes de pasar hacia un ejemplo del románico, que es lo que estoy queriendo entrar, simplemente yo les seleccioné aquí un ejemplo de arte bizantino. Esto es un mosaico en Santa Sofía, que es un ejemplo además de lo que fue el césaropapismo, ¿no?, en el Imperio Bizantino, es decir, esa unión que hay entre lo religioso y lo político, y entonces ahí ustedes tienen uno de los íconos, ¿no?, de la imaginería bizantina, que después la va a tomar Occidente, que es la Virgen entronizada y la Virgen como teotronos, ¿no?, es decir, la Virgen como trono de Cristo, y de un lado Justiniano ofreciéndole la iglesia, porque es el que construye
Santa Sofía, y del otro lado Constantino ofreciéndole Constantinopla. Entonces uno le está ofreciendo la ciudad, el otro le está ofreciendo la iglesia. Y entonces ahí es una forma, ¿no?, de ligar el poder espiritual con el poder religioso, en estos hermosísimos mosaicos bizantinos. Pero fíjense que cuando yo decía el arte deja de ser expresión de la belleza sensible para convertirse en un medio hacia la belleza espiritual. Y de ahí la búsqueda es conmover al espíritu y conmoverlo desde lo simbólico, no desde lo sensible. Entonces aquí arranca un arte lleno de convencionalismos, están alejadísimos de ese mundo, ¿no?, de búsqueda de la belleza de la antigüedad clásica. Bueno, entonces acá nosotros tenemos precisamente un Pantocrátor, esto es San Clemente del Taúl en España, en Cataluña, bueno, y ahí vemos una figura hierática, una figura de una severidad que en realidad no hay, aquí si hay algo alejadísimo, es la idea de agradarle al espectador, sino que aquí el espectador lo que tiene que entender es otra cuestión, y es cómo a través de la idea va a llegar a esa belleza espiritual, ¿verdad?, que es la cercanía con Dios. Y entonces aquí de lo que se trata es permanentemente de trabajar con la idea, trabajar con la idea. El románico para nosotros necesitamos como una especie de diccionario de símbolos, ¿verdad?, para estar traduciendo todo lo que miramos. Para todas esas poblaciones iletradas para las que fue dirigido este arte, no. Es decir, precisamente, es decir, el cura les explicaba en los sermones y en la misa aquello que ellos después entendían absolutamente a través de todo ese mundo de imágenes. Pero son imágenes severísimas, ¿no? Y vuelvo a la idea esa del naturalismo, porque muchas veces se insiste con el tema de la... Afuera. Perdón que interrumpí, pero bueno, fíjense este bajorrelieve. Este bajorrelieve está en el claustro de un monasterio, en Burgos, en España. El monasterio de Santo Domingo de Silos se llama. Entonces es una representación del momento, se llama la duda de Santo Tomás, es el momento en que Jesús se aparece a los apóstoles. Ustedes recuerdan que se aparece en varias oportunidades, ¿no? A María Magdalena primero, un conjunto de apóstoles después. Todos ellos transmiten a los otros que no estaban en ese momento y Tomás duda. Y después Jesús se aparece a todos ellos y los llama a Tomás y le dice que se acerque, tú que dudaste, y lo invita a poner su mano en el costado. Y después el barroco hace maravillas con esa temática, ¿no? El barroco en su dramatismo y en su... esto está presente, por ejemplo, en un monasterio porque es para recordarles a los monjes, ¿no?, mientras están en el claustro, recordarles permanentemente que no hay que dudar, ¿no? Recordarles permanentemente el lugar que tiene que ocupar la fe. Como los capiteles historiados ¿no?, de todas las columnas, de las arcadas de ese claustro, le están recordando permanentemente el pecado, le están recordando permanentemente la condena, le están recordando permanentemente cómo debe vivir una vida de absoluta dedicación a conseguir la salvación. En el caso de los monasterios, que va dirigido a los
monjes, pero en el caso de las iglesias también, los capiteles historiados, las fachadas con las que se espera el fiel, ¿no? Y con la que se les va a estar hablando. Pero fíjense el tipo de figuras. Aquí se ha perdido absolutamente toda representación naturalista. Para que se vean todos, parece que los de más atrás estuvieran, ¿no?, subidos a algún banquito para que aparezcan todos. A su vez, Jesús es más grande que todos ellos. Todos se parecen si nosotros miramos de cerca las expresiones, porque no hay ningún interés más que el de la idea. Pero les repito, para poder nosotros explicarnos todo esto y poder analizar todo ese mundo de imágenes, bueno, se nos facilita mucho más si nosotros entendemos cuál es el marco estético con el que se está manejando el cristianismo. Y si me voy al gótico, bueno, entonces acá, si bien sigo, ¿no?, en un arte que sigue siendo profundamente simbólico, pero entraña una espiritualidad distinta. Nosotros acá en el gótico encontramos que ya hay una búsqueda de agradar a la vista, es decir, agradar a los sentidos del espectador. En este caso, esto es el Giotto, el lamento sobre el Cristo muerto. Esto está en Padua, en la capilla de los Scroveni. El Giotto le da dramatismo a las caras, rasga los ojos, hay una expresividad, ese coro de ángeles ¿no?, que están allí llorando y están alborotados por lo que significa la muerte. Fíjense en esas expresiones dramáticas. Y después hay una búsqueda de volver a una cierta naturalidad. Es decir, nos ha puesto luces y sombras para crear una sensación de volumen. Recordemos lo que estábamos mirando con respecto al Pantocrator, ¿no? Ese dibujo lineal, ese dibujo en la nada. Aquí ya aparece un paisaje, un ubicarlos, un entorno. Y uno se pregunta, ¿y qué ha pasado? Y bueno, yo tengo que traer a la clase, porque no me alcanza solamente con los cambios. Y claro que yo tengo que en el siglo XIII, para poder entender los cambios del gótico, hacer aclaraciones con respecto al desarrollo de la burguesía, al desarrollo de las ciudades. Bueno, ni qué decir que ese contexto histórico me está explicando que ahora han aparecido cosas nuevas y distintas, están presionando para otras cuestiones, pero también desde el punto de vista de las ideas están apareciendo cosas distintas. Apareció la escolástica, por ejemplo, que antes no estaba. Y la escolástica dentro de la filosofía va a reivindicar mucho más a Aristóteles. Entonces, sin que desaparezca Platón y sin que desaparezca esa idea de la idea, pero ya aparece también lo que Aristóteles pensaba con respecto a lo sensorial como fuente de conocimiento. Y entonces aquí nosotros avanza el gótico y nos encontramos con una figura como esta, ¿no? Frente a la severidad de los Pantocrátor, frente a la severidad de las vírgenes entronizadas, nosotros nos encontramos con una virgen blanca, como se le denomina a esta escultura, que te espera en León, ¿no? Y entonces ya no es la Virgen Teotronos, sino que es la Virgen Teotocos, ¿no? Bueno, es madre, pero es la madre amorosa. No es solamente la madre de Dios, sino es la madre amorosa. Ya Cristo es el niño también, ¿no? Y no es ese pequeño adulto que aparece en su majestad como si fuera un pequeño Pantocrátor en el regazo de la Virgen. Esto está preanunciando absolutamente el Renacimiento. Es decir, que el siglo XIII, el gótico, y con estas creaciones se está preanunciando el Renacimiento, totalmente. Pero bueno, repito, ese paulatino, a ver, el arte
es un cristianismo triunfante. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el arte cristiano primitivo, el paleocristiano, ¿verdad?, el bizantino, después el románico y cuando llegamos al gótico. El gótico es un arte cristiano triunfante. Todos los siglos anteriores fueron siglos de construcción, fueron siglos de evangelización. No se olviden ustedes que Europa termina, digamos, su evangelización recién en el siglo X, termina de completarse con los vikingos, que fueron los últimos. Pero bueno, hasta ahí, cuando nosotros hablamos del siglo XII, del siglo XIII, estamos en otra realidad. Entonces, esto le va a dar audacias, ¿no?, al arte. Pero además de eso, están también estos otros aspectos que yo les digo, que tienen que ver con un pensamiento filosófico que va por otros derroteros y que por lo tanto hacen irrumpir en un arte que sigue siendo, ¿no?, un mundo de ideas que sigue siendo profundamente metafísico, pero hacen irrumpir un mundo sensorial nuevo que no tenía el románico. Y si no pensemos, bueno, yo no puse acá para no, porque no era este el sentido de la charla, bastaba con un ejemplo, pero eh, el tema es que me entusiasmo después sí, pero piensen en la catedral gótica, piensen en los vitrales, piensen en ese mensaje, es decir, en la catedral románica, ¿con qué se enfrenta el fiel, el creyente? Se enfrenta con esos tímpanos que lo que te hablan es de la condena, que como pecador todo lo que te espera, primero te hablan del juicio final, por eso es que el Pantocrátor te espera, no solo te espera en el tímpano está en bajo relieve, pero en la portada, pero cuando traspasaste la iglesia y entraste, está en el ábside, ahí es el fresco. Entonces está doblemente. Y te está recordando siempre el fin de los tiempos. Y te está recordando siempre dónde van a estar los salvos y dónde van a estar los condenados. Y te va a hablar de terribles condenas para que tengas siempre presente la búsqueda de la salvación. El gótico te va a estar hablando de lo mismo, porque no deja de hablarte de esa idea. Pero en lugar de recurrir a la idea de la condena, va a recurrir a la idea de la salvación. Y cuando entres a la catedral gótica, va a buscar sugerirte cómo puede ser la Jerusalén celestial. Porque no, se supone que el cielo reproduce, es la Jerusalén celestial. Entonces, todo ese mundo de las luces a través de los vitrales, yo no sé si ustedes han estado en las catedrales, realmente es, desde el punto de vista sensorial, es imponente. Hay algunas, como la de León, es lo que se llama el gótico radiante, ¿no?, es decir, ese gótico francés. La de León es imponente, ver reflejado en los muros, los juegos, en los distintos tonos, en los distintos colores que entran por los vitrales. Entonces, hay una búsqueda de agradar a los sentidos, sin duda. Bien. Ya llevo mucho tiempo, ¿no? Ustedes me avisan y yo empiezo a apurar. Aquí estamos en un momento cumbre desde el punto de vista de esto que estoy diciendo ¿no?, de un arte con una búsqueda absoluta de la belleza. Bueno, esta concepción del arte y esta conciencia estética, digamos, pauta 500 años de arte en Occidente. Por lo tanto, si tendremos nosotros que tener presente qué es lo que buscó el humanismo. El humanismo, ese siglo XIV, va a mirar a la antigüedad clásica, pero no la va a mirar para copiar los modelos, como después lo va a hacer el neoclásico, ni la va a mirar como la van a mirar los románticos para evadirse hacia un pasado idealizado. No, van a ir a la antigüedad clásica conscientes de que quieren reabsorber todos los contenidos filosóficos y los contenidos artísticos y todo lo que creó todo lo que fue la cultura antigua, pero para construir una cultura nueva. Miren, yo creo que si nosotros pensamos en las diferentes épocas históricas, no hay ninguna como el Renacimiento, de una generación que haya sido más consciente de que estaba construyendo
un mundo nuevo. Estaba buscando construir a un hombre nuevo. Ellos hablaban del homo novus, aparte, ¿no? Incansablemente el homo novus. Por eso es que después fue tan terrible la crisis del Renacimiento, porque, porque cuando a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, esa utopía parecía posible, bueno, la realidad histórica se las tiró por tierra, ¿no? Este, Ahora, este pensamiento humanista, miren que no elimina la idea de Dios, no elimina en absoluto al Dios cristiano. Lo que hace es reubicar al hombre, lo reubica absolutamente en relación con la idea de Dios y con sus potencialidades, que precisamente el teocentrismo de la Edad Media lo había radiado de la posibilidad de que pudiera cambiar algo, salvo lograr su salvación. Bien, entonces, si hay algo que domina totalmente el 480 es la ambición de lo bello. Y yo creo que eso es tan patente con Botticelli, que por eso traje aquí a Botticelli. Hombre y naturaleza entonces se van a ubicar en el centro de este pensamiento y se va a repudiar el hieratismo. Estos hombres son los que denominan a todo el arte medieval gótico, ¿no? Es decir, un arte propio de los bárbaros. Y después la historiografía del arte del siglo XIX, la que va a hilar más fino y va ¿no? a distinguir entre el románico, porque es formas que se parecen más a Roma, y el gótico, y que no le va a dar ese, al contrario, el siglo XIX se va a enamorar del gótico. Entonces, no le va, desde el romanticismo en adelante, pero entonces no le va a dar ese sentido negativo. Pero el Renacimiento absolutamente despreció todo lo que era la estilización, el esquematismo y el anonimato, porque aquí hay, ¿no?, un reivindicar nuevamente al hombre, reivindicar nuevamente su centralidad y dar paso entonces a una representación sensible, sensitiva e individualizadora. Me parece que esto, pero la matriz teórica, ¿saben cuál es? El neoplatonismo. Entonces, si tendremos que introducir a la estética para el abordaje, ¿verdad?, del Renacimiento, porque desarrollan una concepción de la existencia reglada por una armonía absoluta entre el cosmos y el hombre, y entonces desde ese lugar lo que proponen es una reconciliación. Lo que pasa es que el humanismo va mucho más allá, son neoplatónicos, y entonces para ellos la belleza ideal es clave y es fundamental, pero también la belleza sensitiva. Y lo que propone es una reconciliación entre ambas. Y eso es eso lo logra el clasicismo, ¿no? Es decir, el periodo clásico del Renacimiento, que es lo que nosotros denominamos el Cinquecento. Pero fíjense que el individualismo es tal que a la idea de Cristo se la va a humanizar absolutamente, se humaniza al Cristo medieval y prácticamente que se diviniza al hombre renacentista. Y si no, miremos a ese David. Es decir, el David es la prueba de que el hombre ocupa de tal modo un sitial central, ¿no?, que hay una cuasi divinización. Entonces, 5 siglos van a gobernar estas ideas. La proyección que tuvo toda esta conciencia estética del Renacimiento es brutal en Occidente. Entonces, desde este lugar es que por supuesto que hubo una crisis, porque claro, esta utopía renacentista que les repito, es decir, no es un tema solamente de lo bello y de ir al pasado a buscar las pautas para la belleza, no, es ir al pasado para encontrar en realidad los elementos para la construcción de un mundo nuevo y de un mundo mejor y de un mundo idealizado. Todo eso se vino abajo, ¿no? Las guerras de religión fueron terribles. Azotan a Europa a lo largo de todo el siglo XVI y XVII,
pero a su vez también hay una crisis de conciencia brutal, ese hombre que se creía capaz de todo, pero hasta el propio desarrollo del pensamiento lo enfrenta a que es tan poco en el universo, es decir, que hasta los propios progresos, si se quiere, de la astronomía, ¿no? Hasta son una razón de crisis existencial y del pensamiento. Hay muchos elementos que hacen bueno, que todo este mundo entre en una crisis profunda, pero sin embargo no pasó lo que pasó, lo que hizo el cristianismo con el mundo antiguo. No, porque aún con esta crisis terrible que se instala, miren que es una crisis civilizatoria lo que se instala a partir del siglo XVI en Europa. A pesar de eso no se abandonan estos ideales, desde el punto de vista estético me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que analizar el barroco, esto es Caravaggio, es el martirio de San Mateo. Y entonces la gestualidad, ¿no? El expresionismo, por decirlo de alguna manera, pero es esa eclosión de la inestabilidad producto de una época que tiene eso, ¿no? Eh, pero les repito, no se abandona, a pesar del barroco y de todas sus características, el ideal estético renacentista. Lo que sí hay es un abandono de la serenidad, ¿no? De la búsqueda de ese equilibrio y una tendencia a manifestar estados anímicos que corresponden en realidad a una conciencia estética desgarrada. ¿Cuándo es que nosotros vamos a asistir a la salida o a la búsqueda de la salida de esta crisis? Bueno, en la edad de la razón, es decir, en el siglo XVIII. Y va a ser la razón científica, ¿no? Es decir, como la idea de que desde la ciencia y desde el progreso está la salida para que el hombre se reencuentre con la posibilidad de construcción de un mundo mejor. Bueno, este siglo XVIII y esta edad de la razón, vuelvo a lo que al principio de la charla, ¿no? Es el contexto en el cual aparece en la estética, tal como la concebimos, como esa reflexión sobre la belleza y el arte, y por otro lado, la historia del arte, ¿no? Con Winckelmann. Bueno, pero este es un mundo, esta edad de la razón, donde esas búsquedas que plantea la ilustración de caminos alternativos y que se apoyan en la razón científica para fundamentar un futuro desarrollo, van a ser atravesadas además por un viraje antimetafísico terrible desde el punto de vista del pensamiento filosófico. Y eso es Descartes, ¿no? Y desde ese lugar entonces nosotros lo que tenemos es una reflexión filosófica que está fundada absolutamente en la razón. ¿Qué importancia tiene esto y que nosotros introduzcamos esto en nuestras clases? Bueno, porque todo esto tiene que ver con ese academicismo que se impone en el arte a partir de finales del XVIII y que va a gobernar el arte de todo el XIX. Un academicismo donde se intentó normatizar, reglar lo que habían sido los despropósitos del barroco. Y entonces, ¿saben qué perdió el arte o la creación artística? Y perdió buena parte del vuelo creativo, de la libertad creativa. Y entonces, a partir de las academias, se ciñeron a reglas y se ciñeron a modelos imitativos del arte antiguo. Aquí por eso yo les distinguía y les decía, una cosa es el Renacimiento, yendo a la antigüedad para desde ahí cobrar impulso, pero la antigüedad era una referencia. El artista del Renacimiento era un artista que creaba, que tenía libertad creativa. El artista del siglo XVIII y XIX no, el de la academia no. Es decir, tiene normas y van a lo griego y van para cumplirlo minuciosamente. Por eso es que el arte bellísimo, es bellísimo. Uno mira lo que creaba Canova, ¿no? Antonio Canova en escultura, o miramos las creaciones de David en pintura. Pero hay una frialdad en todo eso
esa frialdad es producto, bueno, de esto. Aquí además nosotros a la norma academicista, miren que la norma academicista es clave porque aquí estoy en los albores del arte contemporáneo, ¿no? Es decir, esto va a chocar tanto el desarrollo del arte en Occidente, va a ser tan brutal que después de esto viene la gran revuelta romántica. Y la gran revuelta romántica va a fracasar. Y entonces como resultado de ese fracaso se va a instalar una rebeldía que es la que termina en la irrupción de las vanguardias, en definitiva. ¿Me explico? Capaz que fui como muy. Pero bueno, yo les decía, eso de que comiencen a circular textos normativos empieza muchísimo con la literatura primero, pero después con las artes plásticas, como nunca se había dado antes, porque ni aún durante el barroco se había dado que las cortes o la iglesia, que cobijaban a los artistas, ¿verdad? Y eran los que no solo encargaban, sino que además promovían, eran los mecenas, pero nunca les habían quitado libertad creativa. Pues ahora sí. Es decir, ahora sí, porque en este universo de las academias maniata absolutamente toda creatividad, esta racionalidad imitativa. Desde este lugar, además, y paralelamente, bueno, ahí les traje para remitirnos un poquito a la academia, aparecen los salones. Y aparece otra figura bueno, esta es una caricatura de Honoré Daumier, que es un pintor francés, pintor, caricaturista, dibujante, es el crítico, ¿no? Y entonces, ¿qué surge con todo esto, con los salones, con el crítico sumado a la academia? Lo que nosotros vamos a denominar la institución arte. Y bueno, cambia completamente, digamos, el rumbo a partir de aquí, porque acá empiezan a opinar otros, ¿no? Y, y entonces esto va a afectar muchísimo al artista, porque el artista ahora, además después sobre todo del gran fracaso de los románticos, va a sentir que no tiene la comunicación que tenía con los espectadores como hasta ese momento, porque hasta ese momento lo que creaban no, era absolutamente entendido, comprendido, porque formaba parte de un pensamiento dominante. Pero eso desaparece, es decir, el siglo XIX, y desaparece por la propia lógica histórica del siglo XIX. Piensen en el siglo XIX todas las consecuencias de la industrialización, piensen en la expansión, piensen en el contacto con otros pueblos, piensen en el contacto que empieza a tener Europa a lo largo de todo el siglo XIX con las creaciones artísticas o no, pero que de África, de Oceanía, de América, ¿no? Empiezan a mirar con otros ojos algo que no habían mirado hasta ese momento, a pesar de que con América tienen contacto desde finales del siglo XV, sí, bien digo 15, pero sin embargo estamos en el siglo XIX y empiezan a mirar por primera vez lo que llega desde, ¿no? Desde el arte andino, desde el arte mesoamericano. Bueno, y yo les decía que a mí me parece que es clave y es fundamental cuando abordamos los orígenes del arte contemporáneo, el hacerlo a partir de este punto de partida, que es esto que he denominado la gran revuelta romántica. Porque los románticos plantearon una conciencia estética diametralmente opuesta a la del academicismo. No, en realidad diametralmente opuesta al racionalismo, ¿verdad? Al racionalismo, porque plantean una subversión de todos los valores. A la categoría, por ejemplo, la idea de belleza de los griegos para ellos no es la idea de Winkelmann, no es la idea esa de la serenidad, del equilibrio. Ellos proclaman que sí, que los griegos, pero que la idea de belleza de los griegos también tenía algo que era lo oscuro, lo heroico, lo trágico, que eso estaba presente en la tragedia, ¿no? Es decir, como otra vertiente de la belleza, que sería la idea de lo sublime, como una parte más oscura, y que buscan
que aparezca y que tiene que aparecer. Para ellos el mundo griego no era el equilibrio, les repito, de Winkelmann, y fueron una crítica radical a la razón. Como crítica radical a la razón, no formaron un estilo. A ver, el romanticismo no es un estilo, pero fueron mucho más que un estilo. Es decir, fueron como una búsqueda de una nueva opción vital. Además de que el romanticismo afectó la literatura, la música, las artes plásticas, pero también se planteaba como la búsqueda de una nueva alternativa civilizatoria, por decirlo de alguna manera, dando rienda suelta a la subjetividad, a la emoción, a los sentimientos. Desde el momento que no quedaron como una simple alternativa dentro del racionalismo dominante, sino que intentaron dar pelea porque la dieron, bueno, pero el racionalismo era demasiado dominante y la ilustración los derrotó. Ya a esa altura, el positivismo, en todo caso, ¿no? Del siglo XIX. Y la derrota fue terrible, este, porque, pero quedó como un antecedente de rebeldía, les decía yo, porque independientemente de su derrota, proyectó una gran importancia hacia adelante. Y entonces nosotros, desde mediados del XIX en adelante, a lo que asistimos es como a una dispersión, digamos, en estéticas, ¿no? Diferentes miradas. Esto de la estética en la encrucijada, estoy permitiéndome tomarlo de un autor que se llama José Jiménez, lo van a ver también mencionado allí en una bibliografía que les voy a dejar. José Jiménez es un filósofo español, pero aparte basado en estética, que escribió, por supuesto, una historia de la estética. Yo igual, me estoy remitiendo a otro libro que no es una historia de la estética, no me acuerdo ahora el título, ya lo vamos a ver en la bibliografía. Donde él dice, bueno, no, la estética entra a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en una encrucijada, que es la encrucijada de que ya desde las reflexiones, ¿verdad? Desde las especulaciones del arte, de la naturaleza del arte, de la belleza, ligada con la belleza, bueno, ya no es suficiente, ya no da respuesta. Tal es así que llegados a mediados del siglo XIX hay quienes dicen, y sobre todo los primeros posmodernos, por ejemplo, que hablan de la muerte de la estética o de la antigüedad de la estética, y se ha quedado absolutamente al margen de por dónde caminó el. Entonces, yo aquí lo que creo, porque no voy a entrar en esa discusión, se podrán imaginar que no, estoy lejísimo de tener elementos para ni siquiera acercarme. Pero lo que sí me parece es que nosotros en historia del arte, lo que tenemos que recurrir, llámese estética o no, pero sí es a ese pensamiento en relación al arte, que podemos englobarlo como teoría del arte. Entonces, Jiménez en definitiva lo que termina diciendo es, en esta encrucijada, la estética tiene que dejar de ser la reflexión sistemática sobre la belleza y metamorfosearse o transformarse en una teoría del arte mucho más amplia para poder dar respuesta a toda la complejidad de ese mundo que se abría a finales del XIX. Bueno, yo creo que después de la gran revuelta romántica, el siguiente gran corte, ¿no? Y la siguiente, que es como una consecuencia además de todo eso, es precisamente las vanguardias históricas. Ya estoy en la hora, yo voy a apurar un poquito. Simplemente voy a tratar de resumir un poco esta idea. Aquí nosotros decimos, bueno, yo creo que lo que hay es un estancamiento absoluto del academicismo, que hizo un descrédito de la belleza, además. El academicismo llevó a eso, es decir, llevó un descrédito de la idea de la belleza como esos modelos. Entonces, los artistas de finales del siglo XIX, porque esto ya aparece con los postimpresionistas, que me parece que son el verdadero antecedente, son el puente ahí, ¿no?
gente como Van Gogh, como Toulouse, es decir, esos son los que están en y Cézanne, ¿qué decir? Es decir, para mí Cézanne es una de las cabezas clave para poder entender todos estos cambios de las vanguardias, desde donde se hace necesario una nueva redefinición. Hay como una búsqueda de un nuevo mundo desde lo visual, de tratar de establecer además un nuevo pacto con el espectador. Los artistas además se sienten así, se sienten como que han sido desarraigados socialmente, ¿no? Porque ya no existe esa comunicación con el espectador y van a buscar desde diferentes lugares. Pero el tema es que aquí aparecen toda una serie en ese rechazo, digamos, a la belleza y al academicismo estéril, aparecen toda una serie de nuevas alternativas, donde hay algunas mucho más radicales, otras. Yo ahí les hice como una selección de imágenes, ¿no? De diferentes vanguardias. Piensen ustedes nomás en el cubismo, ¿no? El cubismo tira por tierra 500 años de representación. Y eso lo hacen las señoritas de avión de Picasso, ¿no? Es decir, es un cuadro clave y está ahí en el inicio del siglo XX. Pero independientemente de eso, piensen en Kandinsky tirando abajo totalmente la mímesis, ¿no? La reproducción de la realidad y buscando otros canales y llamando además a los artistas a crear por independencia de la imitación de la realidad, no ya de la imitación, ni siquiera de la inspiración en la realidad. Él dice, tomen y hagan de las líneas y de los colores lo que los músicos hacen con los sonidos. Combinen líneas y combinen colores y entonces, y bueno, y eso no es la esencia de la abstracción de Kandinsky. Pero después pensemos en todo el resto de las propuestas, ¿no? Algunas más radicales, otras menos. Hay una confrontación que va a durar las 2 primeras décadas, porque yo les diría que ya en la década del 20 las vanguardias han ganado la partida, las vanguardias, no sé si las vanguardias, pero sí un nuevo arte que no, este, pero a nosotros a ver, lo que más me importa en relación a este discurso mío es que todo este mundo de las vanguardias también va acompañado de que los artistas buscan conformar colectivos con los cuales generar textos con los que acompañar esas obras. Y entonces ahí se empieza a generar un quantum de reflexión teórica importantísima y no todas las vanguardias formalizaron esto, pero hubo quienes la formalizaron y eso es clave, ¿no? Es clave para entender eh, cómo cada vez más el espectador necesitó esos textos que acompañaran. Ya la obra de arte no se explicaba por sí sola. Y me parece que ese es el gran punto. Miren, eh, hay un libro que también les recomendé allí de Oliveras, que es una argentina, que ella escribe un capítulo, un libro mayor que se llama Cuestiones de Estética Contemporánea, me parece, o Cuestiones de Arte Contemporáneo. Y ella escribe un capítulo que se llama El lugar del espectador en el siglo XXI. Entonces, ella de lo que habla es del nuevo lugar, el nuevo sitial que le corresponde al espectador en este siglo XXI. Y entonces desarrolla algo que es la necesidad que tiene cada vez más de tener una información que le contextualice su acercamiento a la obra, ¿no? Bueno, no es que lo diga Oliveras, lo que me refiero, ya el pensamiento, piensen en Danto, creo que lo puse por acá, ¿no? Que escribe a partir del pop art, y entonces, o Humberto Eco, antes de todo esto, Humberto Eco en un libro que creo que se llama La definición del arte, Humberto Eco dice que muchas operaciones críticas, en muchas de esas operaciones críticas, la obra es considerada como un instrumento accesorio para comprender un nuevo proyecto de poética. Ese nuevo proyecto de poética está en el mundo intelectual. Entonces, cada vez más la obra, y vuelvo entonces un poco para acá. Por supuesto que esto es Duchamp, el urinario, 1917. Lo de Duchamp fue una provocación. Duchamp mismo en la década del 60 se asombraba de cómo se podía estar
elucubrando el valor estético o artístico de esto, ¿no? Él claramente fue un provocador, pero fue un provocador que lo que buscó era poner en tela de juicio los lugares desde los cuales se construía qué era arte y qué no lo era, y lo que tenía que contener una obra de arte. Este, entonces, yo creo que Duchamp es un elemento importante que hay que tener en cuenta. Miren, está bien, uno cuando llega a los años 60 y al arte conceptual, este, es donde vemos más claro esto que estoy diciendo del arte más como un conjunto de ideas y que incluso han desplazado al objeto artístico y que necesitamos muchas más de esas ideas para poder ubicar al arte. Pero por algo les pongo esta fotografía. Ahí tenemos a un espectador, esa fotografía de alguien que está frente a un cuadro de Magritte. Un cuadro de Magritte que se llama La reproducción prohibida. Es un retrato, en realidad, que le hace un inglés que le pide un cuadro para arriba de la chimenea un inglés que le encargó varias obras. Magritte, tengo que decirlo, para mí es un artista maravilloso, ¿no? Maravilloso por las ideas atrás de Magritte. Magritte entendía que mucho más que conmover al espectador con un universo estético, él lo que quería era ponerlo a pensar y conmoverlo, digamos, desde un lugar de las ideas. Y por eso es que es un surrealista muy particular, ¿no? Es decir, yo creo que Magritte es un surrealista sui generis, que no sé, no lo podemos confundir con el resto de los surrealistas. Pero para un arte así, bueno, ese espectador que está allí mirando ese cuadro, tal vez capaz que no tanto para ese de Magritte, o que en Magritte lo que pretendía era ponerlo a pensar al espectador, y que que todo ese proceso intelectual formara parte del sentir del espectador frente a la obra de arte. Pero mucho más allá de eso, se abre todo un mundo de producciones artísticas donde cada vez más necesitamos marcos teóricos que nos ayuden a entender. Entonces, si necesitaremos en la clase de historia, ¿qué buscamos con esto estoy terminando? ¿Qué buscamos nosotros en los estudiantes? Bueno, los estudiantes lo que buscamos es eh, generar espectadores críticos y reflexivos frente al arte. Y entonces, para tener esa postura crítica y reflexiva, bueno, necesitan de una información que va más allá, una información además que les abra la cabeza a no seguir sosteniendo, pero eso es arte. Porque en realidad, y esto lo digo desde la experiencia, a mí no dejaba de llamarme la atención cómo ellos seguían anclados, ellos con los adolescentes, ¿no? 16, 17 años, cuando yo los tenía en los bachilleratos artísticos, y cómo seguían anclados en la idea de que arte era el Renacimiento, ¿no? O el barroco o el neoclásico, pero que ya después, bueno, están reproduciendo formas de pensar de la sociedad actual que todavía no ha integrado, digamos, los nuevos rumbos que ha tomado el arte. Entonces, si precisaremos de la teoría del arte, digamos, o de diferentes miradas, por lo menos, de diferentes miradas, que también ayuden a ubicar, porque hoy nosotros estamos bombardeados en un mundo que, está bien, Duchamp provocó diciendo es arte lo que un artista decide que es arte. Entonces yo decidí que ese urinario lo ponía le daba una base y entonces le daba como un pedestal como si fuera una escultura. Lo firmaba y entonces era un artista. Y lo hacía aparecer en una exposición. Entonces estaba formando parte del circuito arte. Bueno, es una humorada.
y es una provocación, pero yo les digo a ustedes, ¿cuántas veces hemos ido nosotros a lugares donde miramos cosas y decimos, pero eso es arte? Pero sin embargo está dentro del circuito arte. Entonces, contrarrestar eso, digamos, y dejarnos realmente conmover por lo que es arte, implica que tengamos hoy que tener mucho más información, porque estamos en un mundo muy distinto que, bueno, el pop art es la siguiente ruptura, ¿no? Brutal después de las vanguardias, porque el pop art, es un individuo como Andy Warhol, es decir, ¿no? Uno lo mira así y parece todo tan frívolo y banal y no sé qué, pero es una figura fundamental en la historia del arte. Este, lo que hizo, ¿no? Lo que fue, pero lleva a toda una reflexión con respecto a, bueno, esto es arte porque en realidad no es la caja brillo. Es decir, yo con madera y con pintura hice una caja similar a la caja brillo, que es la que contiene las esponjas enjabonadas. Pero entonces nos pone a pensar en todo un tema que uno termina reflexionando, igual que Danto, ¿no? Que Arthur Danto, que es el que más reflexionó en torno al pop art, que la teoría se ha vuelto un requisito fundamental para el reconocimiento social y cultural del arte como tal. Y entonces con esto, fíjense, por ejemplo, y con esta sí que me parece que es la última, sí. Con el arte conceptual ya ni el objeto tenemos, porque en realidad con el pop art todavía tenemos el objeto, que nos pone a pensar, pero tenemos el objeto. Con el arte conceptual igual acá hay objeto, pero hay otros que ni el objeto. Porque ya no importa el fenómeno físico y sus cualidades estéticas, sino que lo que importan son las ideas. Esta es una obra emblemática de arte conceptual, es de 1965, se llama Una y tres sillas, Joseph Kossut es el artista, y en realidad él lleva a un extremo algo que Magritte ya había planteado, ¿no? Cuando Magritte pinta, esto no es una pipa, entonces te enfrenta a la imagen y te enfrenta, ¿no? Para decirte, no, pero porque esto es la imagen de una pipa, por eso es que no es una pipa. Bueno, lo lleva a otro nivel, ¿no? Es decir, adelanta un paso más. Aquí él está frente a una imagen de una silla, frente al objeto silla y frente a la definición de silla. Bueno, entonces, nosotros necesitamos de la estética, en tanto teoría del arte, que colabore, les repito, con este comportamiento teorético del espectador, ¿no? Es decir, cada vez se necesita más un espectador que necesita de teoría. Bueno, muchas gracias. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a no forzar preguntas si no las hay. Les agradezco muchísimo. Yo sé que todo esto en realidad... Ah, sí, miren, un comentario por lo menos. El libro que mencioné, de Argullol, yo realmente soy entusiasta de Argullol porque es muy lindo leerlo. Es Tres miradas sobre el arte, pero él tiene otros bien interesantes sobre el Renacimiento, siempre está con el tema estética y arte. Bueno, este es como un clásico de Valeriano Bozal, son 2 tomos, Historia de las ideas artísticas y de las teorías estéticas contemporáneas. No es fácil, digamos, porque son 2 tomos de muchísimos trabajos, muchísimos autores abordando pequeñitos aspectos desde el siglo XIX para acá. Pero yo creo que sí, que hay que leer este tipo de cuestiones. Miren que esto no es que me pongo a estudiarlo para ver cómo... Esto lo tengo que ir estudiando y leyendo con tiempo y decantando y ver qué selecciono para después introducir en la clase algo. ¿Me explico? Yo como profesora de Historia del Arte
no estoy proponiendo que para todos los temas nosotros tengamos en la clase la presencia del pensamiento, ¿verdad?, desde la estética. Lo que sí digo es que me parece que hay determinados momentos en que es clave, que es fundamental para entender, además, sobre todo esa relación, porque es una relación que mal que nos pese ha atravesado la historia del arte, de belleza, de arte, ¿verdad? Así que eso tiene que estar. Y por otro lado, esto que yo les digo, de que cuanto más queremos profundizar en el arte contemporáneo, más necesitamos de teorías del arte. Entonces ahí, bueno, después del fin del arte, este libro de Arthur Danto que se los mencioné. Didi Uberman, que tiene una enorme cantidad de ensayos, Didi Uberman es inagotable, pero yo en particular, él hace toda una reflexión con respecto a la historia del arte que me parece que nos interesa a los profesores de historia del arte. Él lo hace desde otro lugar, que es el lugar de, a ver, cómo desde los museos, desde las bienales, desde cómo lo bombardean al profesor de historia del arte, porque hoy el arte está, ¿saben? Iba a decir está de moda, pero lo que está de moda en realidad es un turismo cultural, este, que le pide terriblemente a la historia del arte, y entonces Didi Uberman lo que hace es como advertir de que un historiador del arte no es un sabelotodo, y no habla para nada de la estética, soy yo la que digo, bueno, pero una de las formas es tratar de agarrarnos también de las otras disciplinas. Ni qué decir que, a ver, cuando uno está dando clase en un bachillerato artístico, tiene que coordinar muchísimo con el profesor de filosofía, porque por algo cuando se crearon estos bachilleratos, hubo una búsqueda de hacer una coordinación programática entre lo que presentaba filosofía dentro de su programa. Entonces, el profesor de historia del arte no tiene por qué saber, pero lo que sí tiene es que conversar con el otro, así como el otro tampoco tiene por qué saber sobre la disciplina de uno, es decir, está bien, pero me parece que esos contactos, es decir, cosa de poder conciliar, porque además es que estética que no estaba en los programas, estuvo en los programas para el bachillerato artístico a partir para posibilitar esto, entonces, notémoslo. Jiménez, este es un libro que no me acordaba yo el nombre, ahí lo tienen, Imágenes del Hombre, Fundamentos de Estética. Son libros de fácil lectura, digamos, por eso es que yo recomiendo que sean leídos de a poco, que se tomen ideas, pero que después... A mí es un libro que me ha dado muchas ideas, el de Jiménez, porque me ha ubicado, digamos, con respecto a una estética que él dice, se fue quedando para atrás y que necesita ayornarse. Son libros que también tienen sus años. El de Jiménez me parece que es de finales de los 80, principios de los 90. Argullol también, es decir, que ha corrido más agua bajo el puente también. No estoy agotando nada, estoy simplemente sugiriéndoles algunos libros que a mí desde mi biografía me han sido útiles. Este libro de Inés Moreno, sobre todo en la parte introductoria, me parece que tiene interesantísimas ideas sobre las dificultades, ¿no?, para ligar estética con arte contemporáneo, y entonces me parece que es una reflexión muy interesante. Elena Oliveras, es esta la autora que yo les decía, tiene una historia de la estética, tiene otras cuestiones, pero esto que se llama, el libro se llama Cuestiones de Arte Contemporáneo, hacia un nuevo espectador en el siglo XXI, así se llama el libro, y creo que es de los años 90, es argentino. Y ella escribe allí, ella es la compiladora, pero escribe un capítulo que se llama precisamente El nuevo espectador, donde analiza lo que necesita un espectador del siglo XXI para poder, y bueno, yo lo traduzco a eso. ¿Por qué se lo sugiero? Porque me parece que nosotros lo tenemos que leer pensando en nuestros alumnos, en qué podemos hacer nosotros por formar a nuestros alumnos a ese nuevo espectador del siglo XXI. Y bueno, y este otro de Stanislao Zulueta, Arte y Filosofía, porque tiene reflexiones sobre las vinculaciones entre arte y filosofía así generales que pueden ser útiles. Bueno, muchas gracias.